Vamos a comenzar. Bueno, me hace falta aquí una cosita. Bueno, tengo un invitado para el periodo Jurásico y yo creo que se me estaba haciendo como el loco, pero ayer están de malas que me lo encontré en Edafit. Entonces, ay, Isabel, ¿verdad? No te he contestado. Bueno, entonces él era el invitado de hoy. Se me iba haciendo el loco, pero como ayer nos encontramos, quedamos que se iba a venir, pero como ya tengo agendado al doctor Humberto González y pues no, o sea, hay que ser muy respetuosos con el tiempo de una persona como Humberto. Entonces Camilo, si viene, vendría después de Humberto. El artículo que va a presentar hoy Cami es relacionado con el trabajo de Camilo Bustamante, que Camilo ha estado trabajando pues fuertemente el magmatismo jurásico en Colombia, pero bueno, si viene, maravilloso, bienvenido, y si no, igual nos defendemos sin él. Entonces, vamos a hacer como un empalme entre el Triásico Jurásico, digamos que es principalmente Jurásico, pero vamos a hacer un poquito de empalme entre el Triásico Jurásico. El viernes pasado estuvimos con César Vinasco hablando del Permo-Triásico y digamos que él se enfocó mucho sobre lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista de la margen continental. Y yo quisiera como contarles algunas otras cosas que nos estaban pasando en el Triásico, que creo que se le quedaron un poco por fuera pues a César. Entonces, el Jurásico comprende el periodo geológico redondeando, desde hace 200 millones de años hasta hace 150 millones de años más o menos, ¿cierto? Un poquito menos, 145 millones de años marca el cierre del periodo Jurásico. Entonces, estamos hablando de un intervalo de tiempo de más o menos 55 millones de años para el periodo Jurásico. En algunos lugares pues, se divide entre Jurásico inferior, medio y superior. Otras escuelas le dan otros nombres acá, pero en términos generales pues esta es la referencia oficial de la Carta Cronoestratigráfica. Y en los mapas geológicos entonces deberíamos esperar que el Jurásico esté ocupado por diferentes tonalidades de azul. Bueno, entonces en el contexto geodinámico, así están distribuidos los continentes para el Jurásico inferior. Este sería lo que correspondería con la margen de Sudamérica y más o menos Colombia estaría en este sector de acá. Entonces queda evidente que en el Jurásico teníamos un megacontinente conformado por Sudamérica, África, India, Antártida, Australia y Norteamérica. Todo esto era un gran megacontinente que fue el que estuvimos hablando con César, que se terminó de consolidar para el Permo-Triásico. ¿Y cómo se llama este supercontinente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese supercontinente? Sí, África, Sudamérica, India, Australia y Norteamérica se unieron y generaron un megacontinente. Sería Laurenti. Sí. Laurenti es este. Laurenti era Europa con Asia y este. Eran dos megacontinentes. ¿Laurenti ahí? No, no era Pangea. Pangea lo teníamos antes. Pangea era cuando estaban unidos, sí, esos dos son para... Ah, sí. Entonces este es el megacontinente de Laurentia y este es Gondwana, ¿cierto? Revisémoslo porque a mí se me confunden esos nombrecitos. Pero entonces este es un periodo en donde, digamos que el Jurásico comienza geodinámicamente hablando con dos megacontinentes. Un megacontinente conformado por Europa y Asia y un megacontinente conformado por Norteamérica, Suramérica, África, India y Australia. En el Jurásico, entonces, si revisamos pues como la historia geodinámica del planeta, tenemos que hay unos
pulsos tectónicos que hacen que los continentes se nos juntan y vuelvan y se nos separen. Y más o menos eso es por ciclos de cada 180, cada 200 millones de años. Entonces, hace 200 millones de años teníamos esta configuración de 2 megacontinentes y el megaciclo tectónico empieza otra vez su ciclo, y eso se da con el inicio de la separación de Norteamérica con Suramérica. Eso marca el campo geodinámico para los comienzos del Jurásico. Entonces esa separación entre Norteamérica y Suramérica se da más o menos a lo largo de esta margen de acá. Norteamérica empieza a viajar hacia el norte, Suramérica empieza a viajar hacia el sur, y entonces ahí se nos empieza a crear un proceso que necesariamente tiene que ser. ¿Qué régimen tiene que ser si vamos a separar Norteamérica y Suramérica? ¿Qué régimen estructural tiene que gobernar? Chicos, desempolvemos geología estructural. Sí, ¿y eso cómo se llama? Sí, pero como régimen estructural. Camilín. Sí. Sebas. Sí, extensivo. Entonces es un régimen extensivo y ese es el régimen estructural que empieza a gobernar acá. Sí, es lo que está haciendo Julia, sí, me gusta que relacionemos movimientos físicos, pero la palabra es el régimen tectónico que entonces empieza a gobernar en toda esta margen. Es un régimen extensivo. Que es lo completamente opuesto a lo que estuvimos hablando con César, que había habido. En esta misma margen habíamos estado teniendo, en el periodo geológico previo, habíamos tenido lo que él llamaba la gran fiesta, que era una supercolisión, ¿cierto? Entonces empieza y era una megacolisión continente-continente y fue la que marcó unas orogenias muy importantes en el periodo Permo-Triásico, y acuérdense que ese periodo estuvo marcado principalmente por un montón de metamorfismo. Vamos a ver que en el Jurásico el metamorfismo es casi ausente, o sea, el metamorfismo no es lo que nos domina el Jurásico en Colombia. Entonces, en el Jurásico medio, miren ya cómo se había generado no solamente separación entre Norteamérica y Suramérica, y miren cómo está desarrollado acá entonces lo que empieza a definirse como el Protocaribe, ¿cierto? Un Protocaribe muy incipiente. Miren cómo está entonces separado Norteamérica de Suramérica. Ya empieza a generarse aquí una configuración, aunque Suramérica y África van a estar todavía juntas otro poquito más de tiempo, pues aquí ya se empieza a dar una apertura incipiente, ¿cierto? Y la India también, una apertura ya empezamos a marcar una apertura entre África y la India con este mar que empieza a incursionar acá. Hay una cosa importante para decir en este sector, que era donde en el periodo geológico inmediatamente anterior habíamos tenido esa colisión continente-continente. ¿Qué pasa cuando uno colisiona dos continentes? ¿Qué le pasa a la corteza cuando uno colisiona dos continentes? Se pone mucho más espesa. Listo. Entonces, imaginémonos que conceptualmente en este sector acá, en el periodo geológico anterior, haber tenido esa colisión continente-continente hizo que la corteza se nos pusiera muy espesa. Es decir, esquemáticamente estamos diciendo algo que podía ser como así, ¿cierto? Una corteza muy engrosada. ¿Qué le pasa a una corteza cuando está demasiado engrosada? ¿Qué le pasa? Está muy gorda. ¿Qué le pasa a una corteza cuando está demasiado gorda? Sí, pero además de eso, hay un momento que sí, ella se compensó isostáticamente, pero hay un momento ¿qué pasa? Se fractura. ¿Y qué le pasa? ¿Fundir? No. Bueno, puede ocurrir, pero no es lo más importante. Está muy pesada, entonces se fractura. ¿Y qué quiere decir que se fracture? Acuérdense del artículo de David Garcés. Eso, se puede empezar a generar subducción, eso puede ocurrir, o sea, uno puede empezar a tener, una probabilidad es que se empiece a generar subducción. ¿Y cómo se llama ese tipo de subducción?
Subducción inducida. Entonces tenemos dos tipos de subducción, subducción inducida y subducción espontánea. La subducción inducida se da eventualmente, este peso ya no puede más, entonces se nos fractura y se nos induce una subducción porque acá hay una subsidencia tectónica, esto pesa demasiado y puede empezar a inducir una subducción. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad, si tenemos una corteza aquí demasiado pesada, entonces eso va a generar unos esfuerzos laterales muy significativos, en la corteza, y eso también puede ocurrir entonces que en algunas zonas se nos genere, las zonas inmediatamente aledañas, se nos genere un adelgazamiento cortical. ¿Cierto? Entonces, el adelgazamiento cortical se nos genera como en las inmediaciones que tenemos alrededor de donde la corteza está demasiado espesa, y ese adelgazamiento cortical eventualmente puede favorecer que se te genere, que el manto se te haga muy somero. Eso quiere decir adelgazamiento cortical, que el manto se te haga más somero, y si el manto se te hace más somero, pues aquí ya puedes empezar a generar un régimen distensivo. Entonces, una posibilidad, y eso sería el rifting, ¿cierto? Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad que se le explica para que la apertura se nos haya generado por acá es que hayamos tenido, entonces, hipótesis 1, eso, adelgazamiento cortical. Hipótesis 2, y es de la que vamos a hablar hoy, y es la que le gusta a Cediel, que tengamos un hotspot. Entonces, que haya una fuente anómala termal en este sector y esa anomalía termal nos induzca al rifting, ¿cierto? Y esa es de la hipótesis que vamos a hablar hoy. Vamos a contraponerlo ahorita más tarde cuando Camilo nos haga la presentación del artículo de él, que hay otra corriente que está más soportada por el pensamiento de Agustín, Camilo Bustamante y ellos, en donde ellos creen que más bien tuvo que haber habido una subducción por ahí cerquita, ¿cierto? Que explicara el magmatismo que tenemos en el Jurásico. Pero entonces, yo prefiero que no nos casemos con ninguna de las dos, sino que avancemos como con las dos hipótesis como una posibilidad. Ya, yo tengo una pregunta. Ahí en las zonas donde empieza a entrar el mar, puede que le generen cuencas pues, por las agresiones. Sí, claro. Y eso, este modelo se tiene que ver reflejado en el registro estratigráfico, y lo vamos a revisar enseguida. Listo, entonces en el Jurásico final ya teníamos bastante separado Norteamérica de Suramérica. Miren que no progresó tanto la separación entre África y Suramérica, o sea, hubo una pequeña incursión del mar, pero no una separación, y vamos a ver que la separación efectiva entre África y Suramérica va a estar marcada desde después, en el Cretácico, a 100 millones de años. Entonces, separación de África con Suramérica lo vamos a dejar para después, para 100 millones de años. Separación entre Norteamérica y Suramérica definitivamente ocurrió en el Jurásico, y fue el régimen tectónico que dominó el territorio. Entonces, la subducción inducida por el peso de la corteza pareciera no ser lo que nos explica el ambiente tectónico, porque la subducción inducida lo que nos marcaría es esfuerzos compresivos, y no tenemos la estratigrafía, y los eventos del momento no nos están mostrando. Si yo empiezo a inducir una subducción, necesariamente poquitico tiempo después tengo que empezar a ver metamorfismo. O sea, los metamorfismos regionales están directamente relacionados con entornos compresivos de subducción. Entonces, sí, tuvimos un engrosamiento de la corteza, pero no tenemos el registro geológico local, no nos está sugiriendo que haya habido una subducción, ¿cierto? Sino que el registro geológico lo que nos está mostrando es algo relacionado directamente con un ambiente extensional, desarrollo de rifts. Estas son las referencias de interés para el periodo, y esto es el artículo que nos va a exponer Cami, de Camilo Bustamante.
Listo, ahora sí, hija. Entonces vamos a hablar de la paleogeografía del Jurásico. Bueno, acabamos de hablar de la paleogeografía del Jurásico, quería que empezáramos con eso. Vamos a hablar de las localidades triásico-jurásicas en Colombia, los eventos tectono-sedimentarios del Jurásico, que son predominantemente los rifts, un modelo tectónico regional versión CEDIEL. Enseguida, cuando Cami exponga, vamos a hablar de otra escuela que propone para el modelo tectónico regional y un poco de los eventos magmáticos. No voy a profundizar demasiado, pues porque eso es lo que va a exponer Camilo. Listo, entonces a mí siempre me gusta empezar con esto, todos los periodos geológicos, porque es que esto es lo que tenemos hoy, ¿cierto? Entonces esto es lo que hay, y cuando hacemos la reconstrucción geológica de Colombia tenemos que ser capaces que haya un hilo conductor en los eventos que nos explique lo que hoy estamos viendo, ¿cierto? Entonces puede haber muchas posturas regionales. Me enteré, por ejemplo, que Toño con el papá geológico de él, que es Andreas y Andrés Mora, entre los tres van a sacar un libro de Geología Colombia, están trabajando en eso. El doctor Cediel va a sacar otro próximamente y seguramente Agustín y ellos harán lo suyo próximamente. Entonces vamos a tener 3 modelos de evolución geológica de Colombia. Y lo que yo les recomiendo, eso quiere decir que es que el conocimiento apenas lo estamos construyendo. Lo que a mí me alegra es que la participación principal de esta construcción del conocimiento geológico esté dada por geólogos colombianos, geólogos e ingenieros geólogos colombianos. Y mi recomendación es trabajar multihipótesis siempre, yo se los he dicho desde hace varios semestres, y sobre todo que lo que vemos, que es esta configuración actual, los datos tienen que ser capaces de ayudarnos a llegar a esto, y que casi siempre los modelos más sencillos son los que mejor resultan. En la naturaleza casi siempre la explicación más sencilla es la correcta. Bueno, entonces, para que vayamos encajando, los bloques tectónicos principales hoy están explicados por la orogenia Grenvillian, que la estuvimos estudiando ¿en qué periodo geológico? En el Cámbrico, ¿cierto? Entonces, la orogenia Grenvillian nos explica la configuración del territorio acá y de algunos cuerpos a lo largo de toda esta franja que los estuvimos estudiando, inclusive llegamos hasta Santa Marta con ellos. Esta orogenia también la estuvimos revisando y vimos como que esa fue la que nos explicaba la ocurrencia de ciertos eventos metamórficos. No hemos llegado a esta la vamos a estudiar con Humberto González, este terreno acá en el Cretácico, que es ahí sí romeral en todo su esplendor. Por eso cuando César Vinasco nos preguntaba qué es romeral, pues el referente que nosotros tenemos es netamente el límite estructural de la falla y la sutura, pero como evento geológico lo vamos a estudiar en el Cretácico con Humberto. Y ya para el Cenozoico, el Oligomioceno, que nos ayuda a terminar de entender la configuración más al occidente. Entonces, en términos generales, términos muy generales, uno podría decir que el territorio colombiano se hace más joven hacia el occidente, desde el punto de vista no de todas las rocas que uno se encuentre ahí, sino de los eventos tectónicos que han ocurrido para que la configuración que hoy en día tenemos pues luzca como tal, ¿cierto? Eso no quiere decir que uno venga para acá y que todas las rocas que uno se encuentra acá son más jóvenes de aquí hacia allá, no, porque ya sabemos que esos terrenos pueden traer consigo rocas más viejas y demás. Listo. Miren que pareciera que el Jurásico no dejó una huella marcada muy fuerte. Es decir, el Jurásico fue muy significativo por la separación de Norteamérica y Suramérica. Desde mi punto de vista, el Jurásico sí fue muy relevante para entender la evolución del Caribe. Ahora cuando ustedes estén revisando la evolución regional del Caribe, que ya les di algunos resúmenes a cara de David para que se los roten, pero pareciera que el Jurásico no dejó una huella demasiado fuerte en el resto del territorio, ¿cierto? Si la transecta es más o menos aquí, el Jurásico no dejó una huella demasiado fuerte acá, sí la dejó muy marcada acá. En mi concepto es muy importante para entender la evolución del Caribe. Listo, entonces este es un mapa del doctor Cediel para entender la distribución de las fases durante el Triásico-Jurásico. Y si acá tenemos a Bogotá y a Medellín, básicamente podríamos decir que en una franja
que une Bogotá y Medellín, de esa franja hacia el sur, tenemos principalmente influencia de facies sedimentarias triásicas, ¿cierto? Y no tenemos esas facies sedimentarias triásicas al norte de una franja que nos une a Medellín y Bogotá. Entonces hay una distinción geológica muy marcada entre ocurrencia de facies triásicas hacia el sur y ocurrencias de facies sensu estricto jurásicas de esta franja hacia el norte. Esa es una distribución importante. Dicho de otra manera, registro sedimentario triásico predomina al sur de Medellín y Bogotá. Registro sedimentario jurásico de ocurre al norte de Medellín y Bogotá. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Entonces, más o menos cómo hace el doctor Seyel este tipo de reconstrucciones, o los que hacen reconstrucciones regionales de esta naturaleza. Él empieza y revisa todos los afloramientos, todos los pozos, toda la sísmica, ¿cierto? Y empieza a buscar ya un análisis que le muestre, listo, yo encontré líneas sísmicas o yo encontré pozos que acá me están mostrando sedimentos triásicos y no los estoy viendo en ninguna parte más. Entonces voy a hacer un polígono que sea la envolvente, donde en su interior me queden los pozos o las líneas sísmicas que me reflejen. Y así es más o menos como la forma de trabajar. Entonces estamos viendo acá un triásico que nos está reflejando sedimentos aluviales y fluviales, y tenemos hacia el norte, durante el Jurásico, registro sedimentario de rocas marinas carbonatadas, pero también rocas asociadas como a pantanos con aguas frescas, es decir que esto sería un poquito más unas zonas transicionales, y tenemos también influencia de sedimentos costeros y deltaicos. Eso porque es muy importante, porque el registro sedimentario nos está diciendo indirectamente la columna de agua qué tan profunda era, ¿cierto? Entonces, podemos también, a la hora de hacer la reconstrucción regional, empezar a inferir, bueno, si yo tengo en mi registro, evidencias de sedimentos continentales, sedimentos transicionales y sedimentos marinos, entonces cuando yo monte la película de la evolución, yo tengo que explicar todo ese espectro de la columna de agua, ¿cierto? Y eso es importante que lo tengamos presente para la solución que el doctor Seyel le da a esta ocurrencia de estos cuerpos. Esperen, yo reviso qué anotaciones tengo ahí. Ok, no tengo tantas anotaciones para acá. Bien, entonces empecemos. Esto hubo otro error. Listo. Pérmico, Triásico y Jurásico. Listo. Entonces, ¿qué propone el doctor Seyel? Él dice: estamos en un marco principalmente extensional, porque se nos empezó a separar Norteamérica de Suramérica, ¿cierto? A 199 millones de años eso empezó a ocurrir. Y entonces él propone que estas rocas que nosotros estamos viendo acá, vamos a hablar de este sector. Este sector él lo llama el sector Payandé. Entonces él dice, listo, yo regionalmente le quiero dar un sentido a todo este paquete de cosas que me estoy encontrando, que hay un límite temporal, yo no estoy viendo registro sedimentario de acá hacia el norte. Entonces él dice, vamos a darle una explicación regional a eso. Entonces él dice, bueno, vamos y revisamos las edades de las rocas. Y entonces él ahí se encuentra que él está teniendo unos intrusivos graníticos, un complejo de intrusivos graníticos de los que Cami nos va a hablar ahorita bastante. Y él dice, bueno, entonces yo ahí me estoy encontrando, por ejemplo, la formación Payandé, me estoy encontrando la formación Saldaña encima de ella, me estoy encontrando la formación Luisa, me estoy encontrando unas riolitas, y entonces él empieza a hacer una reconstrucción que le permite explicar cómo tiene este tipo de rocas, que por ejemplo en el Payandé vamos a tener calizas asociadas a ambientes coralinos, va a tener un poquito de vaporitas, y él dice, bueno, ¿en qué contexto geológico es posible explicar todo esto? Y él dice, necesariamente tiene que ser un rift.
¿cierto? Entonces, aunque él no vea todas las fallas, porque son fallas que ocurrieron en el Triásico y que ya seguramente están enmascaradas y demás, la explicación del ambiente más óptimo para explicar que ocurran estas rocas de la formación Payandé con ese tipo de configuración de rocas carbonatadas y demás, estos intrusivos y la interpretación sobre la sísmica, entonces él dice, bueno, entonces lo que ocurrió es que se nos empezó a desarrollar un primer rift que tenía esta orientación. Un rift con esta orientación. Aquí tuvimos un rifting y en este rifting podemos explicar la ocurrencia de esos cuerpos, de estos cuerpos magmáticos, podemos explicar la ocurrencia de estos cuerpos sedimentarios y él empieza a poner como en el rompecabezas las distintas formaciones presentes. Tengamos en cuenta que esto él lo propone para el Triásico. Vamos a ver que cuando ya se da el Jurásico, que es de lo que nos va a hablar principalmente Cami ahorita, este sector ya no tenía más desarrollo de rift. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Acá seguramente hay una discordancia que nos está cerrando. Toda esta es la secuencia sin rift, ¿cierto? Se nos cerró toda la secuencia sin rift y miren que los espesores ya de estas unidades son un poquito más homogéneos lateralmente. Eso quiere decir que para este periodo jurásico ya el rift estaba cerrado. ¿Y cómo? Sí, el rift fue triásico. El rift fue triásico y para el jurásico, cuando llega la formación Saldaña, que es volcano sedimentaria, esa formación Saldaña ya estaba cerrando el rift. Y por eso el espesor lateral de las unidades del Saldaña y tanto el Saldaña como el Payandé son más o menos homogéneos, que no le pasó, por ejemplo, a la formación Luisa. La formación Luisa entonces sería una secuencia ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama esta secuencia? En su posición tectónica. Sin rift. Ajá. Sería la secuencia sin rift. Se va, sin miedo. Listo. Entonces, él dice, tenemos acá un rift que nos explica estas unidades desarrolladas en el Triásico y cuando llega el Jurásico, estas unidades, el espesor de estas unidades y la geometría de estas unidades nos sugiere que ya el rifting cesó. Pero acá el rifting empezó a dispararse, entonces él hace un análisis del Jurásico en el norte, en este sector del norte, al norte, pues incluyendo Medellín, Bogotá y hacia el norte, y ahí entonces se encuentra dos cosas. Se encuentra un rift que él lo denomina Maracaibo-Perijá. Acuérdense que yo les había contado que el doctor Cediel no trabaja por países, sino por provincias geológicas y se le queda ahí adentro Venezuela, Ecuador, Panamá, no importa. Y entonces este es el rift que se desarrolla para el Jurásico y incluiría lo que hoy conocemos como el sector de Maracaibo en Venezuela y lo que llamamos en Colombia la serranía del Perijá y todo ese sector, ¿cierto? Entonces tenemos ese rifting que se dio en el Jurásico y que estaría representada por las siguientes unidades: el Jordán, Sudán, Morrocoyal, San Lucas, Girón, La Rusia, Montebel, La Quinta. La Quinta queda más hacia Venezuela. El equivalente, estas son unidades ya más hacia Venezuela y estas son unidades hacia Colombia, ¿cierto? Y entonces él dice, bueno, y yo sí estoy encontrando unos batolitos jurásicos muy marcados, que son los batolitos que están en Santa Marta y que los vimos. ¿Se acuerdan cuáles fueron los batolitos jurásicos que vimos cuando estuvimos en la Celia Campo? ¿En qué río? En la presa, los de la presa eran de qué edad. Esos eran los jurásicos. ¿Cómo? Y después cuando estuvimos más hacia el Valledupar. Es que era como un poco intrusivos. Sí, sí. ¿Se acuerdan del río Vadillo? Que fue a la estación que llegamos ya sin la gente de AFIT. Esos, por ejemplo, esos granitoides de ahí ya son jurásicos, ¿cierto? Son estos que están en este esquemita, para que le pongan ya una imagen. Entonces son estos batolitos jurásicos que tienen una ocurrencia enorme en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Capitanejo? Caro y Juanse, caminamos un día loma arriba buscando ¿qué? Buscando los conglomerados del Jurásico, ¿cierto? Lo que Toño quería ver es que Cami también está con nosotros, si teníamos esa expresión de ese rifting jurásico, había alcanzado a llegar hasta esa zona tan al sur, ¿cierto? ¿Y qué formación era esa? Girón. ¿Era Girón? ¿Era Girón o era Jordán? Girón. Entonces miren, esto que acá se llama Girón, nosotros lo estuvimos viendo cuando estuvimos en Capitanejo, ¿cierto? Listo. Entonces, esperen que tengo aquí el resumencito de esas unidades. Son un montón. Hablemos un poquito de esas unidades. Entonces, Morrocoyal. Hablemos un poco de la formación Morrocoyal. Las Morrocoyal son areniscas, intercalaciones con shales, tienen un poco de carbón, también tienen un poco de ocurrencia de basaltos y fauna de amonites. Y se las asocia, al Morrocoyal se les asocia con el piso inferior del Jurásico. Y por encima del Morrocoyal hay areniscas y volcano sedimentario de acá. Esto sería más o menos lo que tenemos para Morrocoyal. Saldaña, bueno, de Saldaña debimos haber hablado ahorita. Girón, la tenemos acá. La Girón, uno se la encuentra cuando uno va a Bucaramanga. También son jurásicos, se extiende hacia Venezuela y en Venezuela se le conoce como la Quinta. Tenemos depósitos marinos, carbonatados y dolomitas, las tenemos ya más hacia el norte, hacia La Guajira, la Serranía de Cocinas. Ojalá algún día nos podamos hacer una salida de campo para allá, para La Guajira. Y la han correlacionado, las rocas jurásicas de La Guajira las han correlacionado con rocas de Yucatán. Y en ese momento pues, se dio esa sedimentación y para el Jurásico Medio ya después terminó la separación entre Norte y Centroamérica de Sudamérica. Digamos que ese amarre cronoestratigráfico entre La Guajira y Yucatán es lo que ha permitido soportar muy bien que efectivamente estaban unidos antes del Jurásico y que para el Jurásico Superior ya se dio la separación completa entre Norte y Centroamérica de Sudamérica. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las formaciones acá que nos están cerrando el rift? Arcabuco, ajá. Arcabuco y Los Santos, ¿cierto? Esas serían las formaciones que ya no están dentro del rift, ¿cierto? Ya cerraron el rift. Y Río Negro para el lado de Venezuela, ¿cierto? Entonces, esto que hemos marcado acá sería una discordancia que nos está marcando el cierre del rift, y no siempre tenemos que tener discordancias. Acá tenemos una discordancia que nos está cerrando todo el relleno del sin rift, todas las unidades que nos rellenan el sin rift y ya el inicio del Cretácico. Entonces ya Arcabuco y Los Santos ya pertenecen al Cretácico. Por eso es acá de acá. Esta acá es para marcar que acá comienza hacia arriba estratigráficamente el Cretácico. Aquí hubo dos rifts, uno en el Triásico. Triásico Ajá. y después en el Jurásico. Sí, no hemos acabado, sí. Hubo varios rifts. Y acá lo que se ha encontrado es que estas rocas de este sector, esto que ustedes ven acá, quiere decir que estos gradientes geotérmicos se dieron para este sector. ¿Y esto qué quiere decir, chicos? ¿Cómo? Sí, son las isotermas, pero ¿qué quiere decir que uno se encuentra una isoterma de 450, 650? ¿Por qué las puso ahí Cediel? ¿Qué quieren decir? ¿Qué se les ocurre pensar? Seguramente las rocas sedimentarias Exactamente, pero no tanto las sedimentarias. Mira que la aureola se la puso acá alrededor. O sea que estos batolitos pueden haber entrado en unas fases metamórficas y están representadas por estos niveles. Listo.
el doctor Seyel no pone nunca información en sus dibujos que no quiera decir nada. O sea, todo es fríamente calculado. Es impresionante. Listo, ya hablamos del payandés, que esta era la primera diapositiva, me quedaron combinaditas. La segunda entonces es este, que es Maracaibo-Perijá. Devolvámonos a nuestro mapa acá para que estemos ubicados. Entonces, Rift Triásico y Rift Jurásico sería ese acá. Maracaibo y Serranía del Perijá. ¿Sí ven el estilo estructural acá? Esta es la serranía de Cocinas que les digo que tiene rocas del Jurásico Superior y que tiene correlación cronoestratigráfica con la península de Yucatán. Listo. Sigamos. Y quedaron completamente al revés. Este es en los Andes de Mérida, que es como la extensión de la cordillera de los Andes hacia Venezuela, pero este sería un rift mississippiano pérmico, o sea que es el más viejo de todos, ¿cierto? Mi lógica ayer es contraria a mi lógica de hoy. Ayer puse el rift, el más joven, después el segundo más joven y el más viejo, pero hoy pienso que los debía haber expuesto al revés. Entonces, este es el rifting más viejo que empezó más o menos hacia el pérmico y tenemos entonces, eso fue lo que estuvimos hablando con el periodo geológico que estuvimos hablando con César Vinasco, pero me parece que a él le hizo falta como nombrarnos la existencia de este rift. Entonces está restringido hacia la zona de Mérida en Venezuela, que es ese límite en donde estaría hoy lo que llamamos Cúcuta y el norte de Arauca y ese sector, ¿cierto? Entonces hacia allá tenemos también un desarrollo, un rifting, en donde está marcado por un metamorfismo que afectó no solamente algunos granitos, sino que también nos afectó algunas de las fases sedimentarias, y estas son puras unidades, puras formaciones que aparecen en Venezuela. El doctor Seyel incluye esto en la evolución para explicar este metamorfismo de esta zona, que en la Sierra Nevada se ve reflejada en fases anfiolitas, metamorfismo en fases anfiolita. Para la Sierra Nevada de Santa Marta, logrando temperaturas hasta de 650 grados. Entonces, para reconstruir lo que está diciendo Juli, ahora ya sí con la película completa. Con la película completa tendríamos un primer rifting acá, el de Mérida, un segundo rifting acá, el de Payandé, y un tercer rifting al occidente de ese de Mérida hacia acá, que sería el de Perijá. Entonces, con eso es que el doctor Seyel propone esta idea maravillosa. Este es el de Mérida, que fue el último que vimos. Este es el de Payandé. Y este es el de Perijá Maracaibo, ¿cierto? Entonces, ¿él qué hace? Él coge las unidades y él dice, debe haber existido un rift así, debe haber existido un rift así y debe haber existido. Cuando él hace eso, él dice, listo, ¿qué significa entonces que durante un periodo Permo-Triásico, Jurásico, yo haya tenido un rifting, ¿cierto? Ya no sería solo el Jurásico, sino que ya sería un intervalo geológico más alto. Permo en el Mérida, Triásico y Jurásico en Perijá Rift. Y ya vamos a hablar enseguida de este. Él dice, yo lo que estoy teniendo ahí es algo que se llama un aulacógeno. Entonces, un aulacógeno es un concepto geológico que nos dice que estamos teniendo el desarrollo de rifting continental, es decir, que la placa continental está sufriendo un rifting bastante intenso. Y entonces él, aunque no lo ve, él dice, ve qué tan raro que todos estos rifts, cuando yo ya los ubico en el mapa, todos ellos me convergen hacia un sector central. Y a eso es a donde él acá propone que acá tuvo que haberse dado un efecto de un domo. Entonces él dice, si yo estoy teniendo en todo este sector, en la corteza, pura extensión, 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 necesito tener que en la mitad se me genere un levantamiento. Y es este domo que él lo llama el domo temprano. Él piensa que inclusive puede ser que ese domo sea un hotspot,
que hoy en día ya no existe más y por eso entonces lo llamamos un hotspot abortado, ¿cierto? Y que ese hotspot nos explique la anomalía térmica que permite el desarrollo de todo el rifting. Acuérdense que el rifting necesitamos desarrollarlo a partir de adelgazamiento de la corteza. Y la corteza la adelgazamos porque tengamos una fuente de calor constantemente haciendo que la corteza se nos vaya debilitando. Entonces, la propuesta para mí tiene sentido. Entonces, él dice, yo ya no lo veo hoy, pero cuando yo reconstruyo todo eso, no es gratis. En geología nada es gratis. Dice, no es gratis que yo desarrollé un rifting acá en el pérmico. Después llegué y desarrollé otro rifting acá en el triásico. Y después desarrollé otro rifting acá con 2 bracitos en el jurásico. Pero además, pues, su análisis regional aún es más brutal. Entonces él dice, acá tuve un hotspot. Pero además él dice, si esto pasó en el pérmico y esto pasó en el triásico y esto pasó en el jurásico, entonces lo que yo creo que está ocurriendo, y atendiendo que los hotspots son fuentes de calor fija, entonces él dice, en todo el proceso de la separación de Norteamérica y Suramérica hubo rotación de la corteza. Entonces haga de cuenta que usted tiene una vela acá y usted va rotando el papel, entonces usted va quemando el papel en diferentes partes, ¿cierto? Entonces él dice, teníamos una fuente de calor en la corteza ahí constante y teníamos una rotación de la corteza de la placa tectónica asociada al movimiento de, en un principio, la colisión y después ya el comienzo de la separación del gran megacontinente, y estos son los testigos que me quedaron de esa separación de esos 2 megacontinentes. Y tiene sentido, si vos vas a separar 2 continentes hay que dejar una evidencia en el registro estratigráfico, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, el jirón tiene esos conglomerados, porque estamos abriendo huecos y estamos generando muchísima erosión y las fuentes de aportes no están demasiado lejos. Por eso entonces esos conglomerados nos están marcando esa separación entre Norteamérica y Suramérica, ¿cierto?